Era dedicación de niños con todo y efectos de sonido. Vamos al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar a leer del versículo 38. Una preguntita. Solo veo un abanico encendido. ¿Está a toda la velocidad ese abanico? ¿Ujieres? ¿Algún ujier? ¿Tiene toda la velocidad ese? ¿Sí le pueden bajar? Por favor. Gracias. Yo creo que eso era lo que estaba haciendo llorar a la niña, no era yo. Versículo 38 de Mateo 12. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Voy a compartir con ustedes hoy el tema, que lo he agarrado literalmente aquí, del versículo 44. El tema de esta enseñanza se llama desocupada, barrida y arreglada. Desocupada, barrida y arreglada. Son muy pocos los creyentes que tienen entendimiento de cómo el mundo espiritual funciona, trabaja. Como dije en una predicación hace 15 días, muchos creyentes creen en Dios, pero no piensan en la realidad, no creen en la realidad de los demonios, no creen en la realidad de fuerzas espirituales, no creen en este tipo de cosas. Piensan que eso es para las personas raras, para esos que son religiosos y andan viendo demonios por todos lados. Aquí en Koinonia nosotros no vemos demonios por todos lados, pero sí creemos que hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual gobierna sobre la cultura, sobre las personas, sobre el lenguaje, sobre la política, sobre los gobiernos, sobre las naciones. Hay agendas mundiales. El Foro Económico Mundial tiene su agenda.
La OEA, las Naciones Unidas, tienen su agenda. Organizaciones que en un tiempo fueron fundadas y creadas con un propósito de beneficiar a la humanidad, ahora controlan a través de sus agendas, a través de sus políticas. Muchas personas no tienen el conocimiento de esto y no saben que muchas de las cosas que funcionan en la cultura de hoy están siendo influenciadas por demonios. Cada día, más y más y más, los Estados Unidos de Norteamérica se están convirtiendo en una nación pagana. Una nación que un día se caracterizó por llevar el evangelio a todo el mundo. De esta nación, muchos años atrás salieron misioneros a todas las naciones del mundo: Latinoamérica, Europa, África, a llevar el evangelio. Y hoy en día hay un rechazo contra todo lo que es cristianismo. Y mucha gente no entiende esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, cuando él está hablando de la armadura de Dios, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en ese capítulo 6, versículo 12, y les es claro contra qué es nuestra lucha. Y el apóstol dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Proyectemos por favor Efesios 6:12. Les dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra potestades, dice, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El apóstol habla de una influencia espiritual contra la cual nosotros luchamos. Si ustedes se dan cuenta, en ese capítulo 12 de Mateo, cuando el Señor está hablando contra ellos, hay ciertas cosas que han pasado ahí, hay ciertas cosas que se han dado. Desde el versículo 22 en adelante, se dice que a Jesús le trajeron a una persona endemoniada que era ciego y mudo, estaba endemoniado. No solamente tenía una condición de ceguera y mudez, sino que estaba endemoniado. Y se lo trajeron al Señor, y el Señor le sanó, le liberó de eso, el Señor Jesucristo. Y las multitudes, dice que estaban asombradas, y las multitudes decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Y dice que cuando los fariseos oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Aunque vieron que había sido liberado, ellos dijeron: no fue Dios, no fue a través del poder de Dios, sino que Satanás, Belcebú, el rey de las moscas, le ayudó a sacar este demonio. Y Jesús, dice la palabra, que conocía los pensamientos de la gente. Del versículo 25 en adelante dice: y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Y dice el Señor Jesucristo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y después viene la parte que leímos donde ellos piden a Jesús una señal. Y cuando Jesús comienza a hablar de ellos, los describe a ellos como una generación perversa y malvada, una generación perversa y adúltera. Y la razón por la cual les llama generación perversa y adúltera no era porque andaban todos ellos cometiendo adulterio, sino porque su corazón estaba comprometido con Dios, con religiosidad, con su legalismo y con las cosas que ellos creían más que lo que Dios quería hablarles. A ellos Jesús les dijo que los de Nínive se levantarían contra esa generación juzgándola. Y él dijo: alguien más grande que Jonás está aquí. También dijo que la reina del sur, la que fue a ver a Salomón y se admiró de la sabiduría de Salomón, dice que también ella se levantará en esa generación en el día del juicio. Jesús describió a esa generación como perversa y malvada. Una generación perversa, una generación malvada. A veces uno no entiende lo que pueden estar tratando de transmitirle a uno. Y es por eso que Jesús, algunos eruditos le llaman a la parte de aquí del versículo 43 en adelante, dicen que es una parábola, que Jesús está usando una ilustración, pero puede ser que sea una ilustración, pero puede ser que Jesús está hablando también. Recuerde que él acaba de liberar a una persona que estaba endemoniada. ¿Qué capacidad tiene el cuerpo humano para poder recibir un demonio? Hay diferentes maneras en que una persona puede ser influenciada. Por ejemplo, vemos el ejemplo del endemoniado gadareno, que era una posesión completa, donde este hombre estaba completamente poseído. Nadie lo podía controlar, ninguna cadena lo podía detener, y este hombre vivía en sepulcros, en lugares secos. Diga conmigo, lugares secos. Es bien interesante que Jesús habla de eso. Pero también vemos que Jesús cuando libera, le saca el demonio le pregunta a un endemoniado quiénes son, y dicen que ellos son una legión. Hay 1000 demonios o más en el cuerpo de una persona, y Jesús los echa fuera. Vemos también en el caso del apóstol Pablo, cuando anda en una región en Atenas y lo viene siguiendo a él una jovencita que dice que la palabra dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta joven no le salía espuma por la boca, no se le volteaban los ojos, no daba muestra de que tenía una posesión demoníaca, pero tenía una influencia demoníaca sobre ella, y la influencia que tenía sobre ella era de un espíritu de adivinación. Y no estaba diciendo nada malo, no estaba diciendo nada incorrecto. ¿Escuchó eso? No estaba diciendo nada malo, no decía nada incorrecto. Iba detrás de Pablo y decía: he aquí unos siervos del Dios Altísimo, son siervos de Dios Altísimo. Y lo iba diciendo tanto que el apóstol Pablo discernió en su espíritu que eso no venía de Dios, aunque era bueno. Y dice que se volvió hacia ella y le sacó fuera el demonio y le arruinó el negocio al dueño de esa esclava. Muchas veces la gente, porque muchas personas no tiene el conocimiento del mundo espiritual de la Biblia, sino que lo tienen de Hollywood. Han visto demasiado Netflix, han visto demasiado Amazon Prime, han visto demasiado películas de demonios que les han puesto las cosas de tal manera, aunque ahora el satanismo se pone como algo cool, como algo muy bueno. Y la gente no entiende que la influencia del mundo espiritual puede afectar el comportamiento, promueve el ir en contra de las cosas de Dios,
la cultura, escuche bien eso, la cultura es afectada por fuerzas espirituales. La reacción, la percepción de vida. Uno escucha hablar gente y con la lógica que Dios le ha dado a uno, uno dice, aquí solo hay dos conclusiones: o está loco o loca o está endemoniado. Una de dos. Yo diría las dos. La percepción de vida, la forma de pensar, conductas destructivas. Cuando Jesús, recuerde algo, vamos a ver algo aquí. Jesús dice que comienza a hablarle a ellos y le dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, lugares secos, buscando descanso y no lo halla. Un lugar árido es un lugar seco, un lugar de poca humedad o un lugar sin humedad. Y de acuerdo a la cultura del momento, parece ser, Jesús les está hablando de esa manera, de que Él les está diciendo de que un demonio necesita un lugar donde habitar. Necesita un lugar donde estar, un lugar donde vivir, un lugar donde residir. Necesita estar influenciando a algo o a alguien. Desde personas hasta animales, como el caso de la piara de cerdos que se le metieron todos los demonios y los cerdos salieron todos locos y se tiraron por un risco y todos murieron. Pueden ser afectados. Ahora, es opción tuya pensar, bueno, aquí ya el pastor Armando ya se fue al extremo. Pero entender de que muchas de las cosas que están pasando en el mundo, hay una influencia espiritual detrás de todo eso. Ahora, aquí Jesús dice que un espíritu anda buscando lugares áridos. En el caso del endemoniado gadareno, él habitaba en sepulcros, en el cementerio, y buscaba lugares áridos, lugares secos. En la parábola del sembrador, una de las cosas por la cual la semilla no tiene fruto en la vida de una persona, en el corazón de una persona, es porque dice que ese terreno le faltaba humedad. No tenía humedad. Se estaba secando. Y luego dice de que pasa por lugares áridos buscando descanso. Noten usted, salió de ese cuerpo, fue echado de ese cuerpo, ahora anda buscando un lugar donde reposar, un lugar donde vivir, un lugar donde habitar, y no lo haya. Y dice la palabra que cuando no lo haya, dice, entonces dice. Ese demonio habla consigo mismo y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y se refiere a ese lugar como mi casa. No dice volveré al lugar de donde me sacaron, volveré a mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, se da cuenta que esa casa, ustedes pueden ver en la historia también de esto en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que se nos redacta también esto. Pero en este caso, la casa la encuentra desocupada, está vacía. Sí, está barrida, está arreglada, pero está vacía. La casa está vacía, diga conmigo, la casa está vacía. Y es bien interesante que el ser humano fue creado de tal manera que tiene que ser lleno de algo. Tiene que estar lleno de algo. Y por eso vemos el deseo y algunos rayando a la locura de cómo llenar su vida, de cómo satisfacer su vida, de cómo traer cosas sobre su vida. Pero el problema no es únicamente que la encuentra desocupada, barrida y arreglada.
El problema es de que este demonio sabe que le sacaron de ahí y dice lo siguiente: va entonces y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él. Ese demonio dice: me sacaron, así que voy a buscar 7 peores que yo y vamos a entrar nuevamente, porque esa casa está barrida, está arreglada, pero está desocupada. Noten ustedes que en lo natural, todo lo que está desocupado comienza a destruirse y comienza a atraer cosas equivocadas. Es interesante, pero cuando yo hablaba con los hombres de aquel lado y les decía: esas salidas de aquí son salidas de emergencia, y ellos me decían: nunca se abren esas puertas. Como que observaban: nunca se abren esas puertas. En el tiempo de pandemia, en la plaza, había casi 40 homeless ocupando ese lugar. Todo el lugar olía a orines, a heces, hacían sus necesidades ahí. Miren ustedes, donde hay edificios desocupados, la gente, vagos y todo eso, buscan cómo meterse ahí. Algunos, por cualquier razón, agarran una piedra y la tiran para quebrar los vidrios de ese edificio, porque está vacío. Y lo vacío atrae otra cosa. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y se le encuentra desocupada, barrida, arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y lo tremendo de esa parábola, de esa experiencia, de esa liberación, es que al final de ese versículo el Señor Jesucristo dijo: así será también con esta generación perversa. Si hay algo que uno debe de saber aplicar la palabra, es al tiempo, a la cultura en la cual uno vive. Y aquí Jesús está agarrando la enseñanza de algo y está diciendo: ya les había dicho que era una generación perversa, una generación malvada. Ya les había dicho que era una generación perversa y adúltera. Él les había hablado a ellos. Muchos de ellos habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Posiblemente muchos de ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. Sin embargo, la palabra nos dice que finalmente rechazaron a Jesús y pidieron su crucifixión. Muchos de los que, cuando Jesús entró a Jerusalén: bendito el que viene en el nombre del Señor, después de esa misma multitud gritaban al final: crucificadle, crucificadle, crucificadle. El estado de ellos pasó a ser peor que el primero. Algunas personas toman la ofensa como algo normal y no saben de que para que haya una influencia espiritual en la vida de una persona, una influencia espiritual tiene que tener cierto derecho legal. Una persona no es influenciada por un espíritu así por así. No es de que pasaste por un lugar y sentiste que algo se te metió, o esto y sentiste lo otro. Tiene que haber un derecho legal. Aún los mismos demonios respetan eso. Tiene que haber un derecho legal. ¿A qué me refiero con esto? Alguna razón específica que ha permitido que eso ocurra. Porque una persona no puede ser influenciada así por así. Tiene que haber una puerta, tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo. Y alguna persona puede experimentar desde ser poseído, poseída, o otra persona puede simple y sencillamente ser influenciado
donde es afectada su conducta y su razonamiento. Por eso es que hay muchos creyentes que se enojan por la forma como yo hablo. Les enoja, les molesta. Les da un odio contra uno. Pero es la influencia espiritual que está sobre sus vidas. Porque quieren que yo desde el púlpito aquí diga, sí, estamos de acuerdo con la vida de un homosexual y una lesbiana. Sí, aquí en la iglesia vamos a tener ministerio para homosexual y lesbiana, para que sigan su vida de homosexual y lesbiana. Eso quieren que diga. O que nosotros seamos enredados por la cultura del momento. Es una lástima que no tengamos mucho el tiempo para poder enseñar de una manera más clara sobre este tipo de cosas, porque en una predicación como esta no se alcanza a hablar de todo esto. ¿Cuál es el peligro de tener una casa desocupada, barrida y arreglada? Hay personas que de pronto tienen una casa y la quieren vender. Tienen que tener a alguien ahí cuidando la casa. Porque de lo contrario, cuando menos piensan, alguien se metió. Alguien está viviendo ahí adentro. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Muchos cristianos piensan que la vida cristiana es solo venir domingo a la iglesia. Hay personas que en un tiempo tenían un compromiso bien alto con la obra de Dios y ahora puros turistas. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Será que esa persona está llena del Espíritu Santo y por eso actúa así? No, algo pasó. Algo sucedió con esa persona. Algo afectó su espíritu, su alma, que causa ese tipo de comportamiento. Y la persona comienza a desarrollar un espíritu crítico contra la iglesia, contra el ministerio. Y después de ser una persona comprometida con el evangelio, se convierte en un inspector o inspectora de iglesia y evaluador. Nuestro corazón es como un hogar. Hemos leído en la palabra que el corazón puede producir mucho daño. El Señor Jesucristo dijo que del corazón vienen los adulterios, los malos pensamientos, las acciones. Dice que del corazón vienen del corazón. Pero también se nos habla de que el corazón puede ser una fuente de mucho bien. El árbol bueno dice que da un buen fruto. Cuando nosotros venimos a Cristo, sucedió algo. Nuestro corazón fue limpiado, fue purificado. Y la razón por la cual le digo que hay una influencia espiritual tiene que tener un permiso legal, un derecho legal. En el libro de Colosenses, si quieren apuntar la cita, en el capítulo 2, versículo 14, cuando se redacta, el apóstol Pablo está redactando de cuando Jesucristo murió por nosotros. Es más, proyecten por favor Colosenses 2:14 para que lo leamos con la congregación. Miren lo que dice. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? Habiendo cancelado, ¿qué cosa? El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Dice que cuando Jesús murió, una de las cosas que él hizo, él canceló documentos que habían en contra nuestra. ¿Estás escuchando eso? ¿Aló? ¿Están escuchando eso? Es decir, de que habían documentos que daban derecho legal a la condenación, derecho legal al juicio, derecho legal a ir al infierno, derecho legal a perderse en la eternidad. Daban el derecho legal. Y Jesús, cuando murió, canceló esos documentos. Y cuando uno recibe a Cristo en el corazón de uno es limpiado, el corazón de uno es santificado, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para servir a Dios, porque para eso te salve el Señor. Señor, iglesia,
Hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor te salva no solamente para perdonar tus pecados, sino que el Señor te salva para que le sirvas, para que hagas algo con tu vida, para que tu vida sea un testimonio delante del Señor. Por eso es que lo salva a uno. Y cuando el Señor hizo eso, habían documentos. Y una persona recibe al Señor. El Espíritu Santo viene sobre la vida de uno, pero también el apóstol dice que no entristezcamos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y cuando uno entristece al Espíritu Santo, cuando las acciones de uno van en contra de la palabra de Dios y uno comienza a tener actitudes. Por ejemplo, la Biblia nos advierte que no brote en ninguno de nosotros una raíz de amargura. ¿Por qué la Biblia habla de eso? ¿Por qué la Biblia le recomienda a los creyentes que no brote ninguna raíz de amargura? Porque la raíz de amargura tiene una capacidad, tiene un potencial, contamina a otros. Mira, escúchame bien. Cuando tú tienes una raíz de amargura, las amistades que vas a tener son gente amargada, o gente que va a ayudar a que tu amargura se ponga más fuerte. Lo dudo que un hombre o una mujer que están amargados y amargadas contra cosas de Dios y todo eso, sus amistades con las cuales caminan son personas que les gusta orar, que les gusta buscar de Dios, que les gusta leer la palabra, que les gusta servir. Lo dudo. Y si pasara, es un fenómeno raro. Llámame a esa persona, me quiero tomar una foto con él, con ella. El derecho legal. Jesús dijo: así será con esta generación. Cuando nosotros no le prestamos atención a esa casa desocupada, barrida y arreglada, nos olvidamos de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Cuando les escribe a los Efesios, dice que a través de la fe Cristo mismo dice que habite en nuestros corazones. En Colosenses también el apóstol habla, dice: la paz y la gracia de Dios llenará nuestros corazones. En Hebreos también la palabra dice que la ley de Dios tiene que ser escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa cuando uno simple y sencillamente deja la casa desocupada, barrida y arreglada? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un creyente ha sido perdonado, ha sido perdonada, ha sido liberado? Porque en cierta forma cada uno de nosotros fuimos liberados espiritualmente. Así ha sido. ¿Sabían eso? No estoy diciendo que tenías demonios, aunque algunos sí, y fueron liberados. No estoy diciendo que había una influencia espiritual sobre tu vida, aunque sobre algunos sí, y fueron liberados. Pero lo que sí estoy diciendo, que la Biblia dice literalmente, el apóstol Pablo cuando habla de esto, dice que cuando Jesús murió por nosotros y nosotros reconocimos ese sacrificio en la cruz del Calvario, fuimos trasladados. Diga conmigo: trasladados. Fuertemente, trasladados. Fuimos trasladados, es decir, hubo un cambio de dirección espiritual. Teníamos una dirección que tenía el nombre de una ciudad, y el nombre de esa ciudad era el reino de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo: Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo. Fuimos trasladados. No importa cuán buena persona hayas sido tú, pero fuiste trasladado, fuimos trasladados. Fuimos trasladados. En ese sentido, hemos sido nosotros liberados. Por naturaleza, el ser humano tiene que ser lleno de algo. No puede estar vacío. Una de las cosas más peligrosas es: ponga su mente en blanco. No. ¿Cómo la vas a poner en blanco? Tu mente se convierte en un pizarrón y cualquiera puede escribir ahí.
No puedes poner la mente en blanco. Hay personas que van donde un psicólogo para que se relaje y le dice: ponga su mente en blanco. Voy a contar a 10, regresivo. Al llegar a 1, usted ha puesto su mente en blanco. ¿Por qué quieres que ponga tu mente en blanco? El ser humano fue diseñado para ser lleno de algo. Para ser lleno. Miremos lo que pasó, por ejemplo, vemos en el caso de los corintios. Cuando el apóstol Pablo escribe a ellos, les dice que habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados. Sin embargo, vemos más tarde una conducta pecaminosa peor que la primera, lo cual significa que el estado postrer de ellos fue peor. Pero hay alguien que da un ejemplo bien típico de esto. Si ustedes van conmigo en este momento a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 2. Voy a leer varios versículos de una vez. Versículo 1 de Segunda de Pedro. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubridamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ustedes saben que hay hombres, no menciono sus nombres, de ministerios reconocidos, que abogan al favor de que la iglesia cristiana puede cohabitar con cristianos homosexuales y lesbianas, viviendo esa conducta. Que la iglesia debe ser abierta a recibir parejas así. Ministerios muy conocidos, de mucha influencia. Porque si dijeran lo contrario, perderían mucho. Financieramente, ministerialmente, y no están dispuestos a perder eso porque aman más su reino que el reino de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces y lo digo en cada predicación, por si el algoritmo de YouTube o Facebook agarra esto, y es de que cada quien tiene la libertad de vivir su vida como la quiera. Lo he dicho en muchas ocasiones, si alguien se percibe así como marciano, está bien. Si crees que eres marciano, está bien. Yo ahí te dejo con tu planeta Marte. Pero no me pidas a mí que te identifique como marciano. Si una mujer tiene problema de bulimia, la bulimia se reconoce como una condición psicológica y emocional. La persona tiene problemas psicológicos y emocionales. La persona es un esqueleto, pero se ve gorda. Y aunque ella diga que se siente gorda y uno la ve, no, pero sí, es un esqueleto. Por favor, alguien que le lleve donde el doctor, alguien que le lleve donde un psicólogo, pero se está percibiendo mal. Esta persona tiene problemas psicológicos. Pero ¿por qué no aplicamos lo mismo cuando un hombre dice que es mujer y cuando una mujer dice que es un hombre? Es la misma cosa. Es la misma cosa. Que alguien me diga a mí, no importa si alguien quiere entrar en lo político y todo eso, no, pues tengo que es esto y lo otro. Pero uno, si veo que es hombre, es hombre. Si tiene los órganos reproductivos de un hombre, es hombre. Si tiene los órganos reproductivos de una mujer, es mujer.
No importa cómo se pinte, no importa qué se ponga, no importa cuánto implante se haga, no importa cuándo se arraigue, que se arregle, si se estira, si se quita, si se pone, si no se pone, no importa. No importa. Su sexo está en su ADN, aunque ahora la cultura de hoy dice que el género y el sexo son dos cosas diferentes. Y esa es la mentira en que mucha gente cae. No, es que lo que pasa es que el pastor está equivocado. Él confunde género con sexo. Hasta los diccionarios han cambiado eso. Los diccionarios años atrás no tenían esa definición, ahora la tienen. ¿Por qué? Porque la cultura es afectada también por el lenguaje. Por el lenguaje. Los corintios le pasó eso. Miremos aquí dice, voy a leer nuevamente. Pero se levantarán, versículo 2 de Pedro 2:1, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. La gente no tiene idea de la fuerza que tienen los medios de comunicación para hacerle a uno creer algo. Para hacerle a uno creer algo. Porque si Dios, dice el versículo 4, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los justos bajo castigo, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras maquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de su iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservado la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Cuando el apóstol Pedro habla de esto, y yo entiendo, es muy poca la persona, es más, no he conocido yo persona que me diga, estuve haciendo un devocional sobre 2 de Pedro capítulo 2, tremendo, porque uno en cuanto comienza a leer esto, especialmente si hubiera algún creyente aquí que es tipo ruleta rusa, de los que dicen háblame Señor y hablen la Biblia donde, y de pronto les ha pasado que una que otra vez ha acertado,
pero esa es una manera incorrecta de ser guiado. ¿Qué tal si le dices al Señor, háblame, y pones el dedo en 2 de Pedro 2? ¿Sabes lo que vas a hacer? No, déjame darle otra vez, esto no. ¿Qué pasa cuando la casa está desocupada, barrida y arreglada? Algo de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es de que estas personas abandonaron el camino recto. Dijo él que tienen los ojos llenos de adulterio, los corazones están entrenados en la codicia. Mis amados hermanos y hermanas, muchas de las cosas que han pasado en el mundo, que pasaron en el mundo, todo tenía que ver con dinero. Con dinero. A los hospitales les convenía que la gente se diera un acta de defunción de COVID por los bonos que recibían. A los hospitales les convenía poner a la gente en ventiladores. ¿Sabían ustedes que el del 100% de personas que fueron puestos en ventiladores, el 85% murió? Pregúntele a una persona que trabaja en hospital, ¿cuánto le pagaban al hospital por el uso de una máquina, de un ventilador? Miles y miles y miles de dólares. ¿Saben ustedes que hay hospitales que los dueños son hombres de negocios? No son ni doctores. Son personas que un negocio. Bueno, voy a hacer un hospital, voy a contratar doctores, enfermeras, voy a trabajar con tal compañía de seguro. Y son miles y miles y miles de dólares. ¿Sabe cuánto costó la cirugía que a mí me hicieron? Ando media casa en la rodilla yo. Al precio de California. $236,000. Que cuando a mí me llegó el bill dije, Dios mío, gracias porque tú me has proveído seguro médico. 200, ¿costó esto $236,000? Yo creo que si yo estaba ahí, estornudaba $15. Si ustedes ven la descripción en los hospitales, una Tylenol te cuesta, Tylenol a tal hora, $10. Una. Negocio. El apóstol Pedro dice que la gente de ese tiempo eran personas que iban con la codicia. Abandonaron el camino recto. Dice que se convirtieron en hijos de maldición. Y el apóstol Pedro dice que una de las condiciones dice que incluso negaron al Señor que los compró. Y por eso hoy tú puedes encontrar creyentes o viviendo una vida natural. Simple y sencillamente vienen un domingo a la iglesia y por lo menos es aunque sea un poquito de crédito eso. Pero una vida natural, nada de Dios, nada de vida de Dios. Y no hay discernimiento para nada, no hay cambio para nada. Otros completamente desconectados de la vida de Dios. Desconectados, viviendo en su mundo, viviendo en su mundo de fantasía, en su propia utopía, en su propia creación, en su propio castillo en el aire. Y no han entendido que el corazón de uno puede endurecerse. Porque ¿cuáles pueden ser las cosas que pueden empeorar el principio de una persona? ¿Qué es lo que puede empeorar la vida de una persona? Endurecer el corazón. Si hay algo que las tinieblas están buscando hacer es endurecerle el corazón a la gente. Hasta el punto que uno se asombra y uno dice, pero esta es la misma persona que lloraba delante de la presencia de Dios. Es el mismo hombre y la misma mujer. Es la misma persona. Es la misma persona que antes servía al Señor con alegría de corazón y todo eso. Porque la motivación para uno servir al Señor no debe de ser la gente. No debe ser la gente. Toda iglesia tiene gente buena y mala. Toda iglesia tiene gente agradecida y mal agradecida.
Cada vez que uno hace algo en la obra de Dios, debe hacerlo uno para el Señor, no para los hombres. Porque la Biblia dice que del Señor viene la recompensa. Del Señor viene la recompensa. Y hay personas que endurecen su corazón. Cuando el apóstol Pablo escribía a los hebreos, la congregación hebrea habían recibido el evangelio. Pero había entre ellos personas que querían nuevamente influenciarlo a regresar a los ritos, a regresar a las tradiciones, a los sacrificios, a las fiestas, a esto y a lo otro. Y el apóstol Pablo, cuando habla de ellos, dice que ellos estaban considerando la sangre del pacto como algo común, de que ya no había sacrificio para ellos, de que habían insultado el Espíritu de gracia. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hebreos y que ellos querían solamente estar en sus fiestas, y cuando hablo de fiesta, no fiesta en el contexto de nosotros Latinoamérica, sus fiestas tradicionales, sus rituales, su religiosidad, sus sacrificios, él le dice: ¿acaso no fue suficiente el sacrificio de Jesús? ¿Acaso no fue suficiente el sacrificio de Jesús? El apóstol Pablo le dijo a los hebreos: ustedes están insultando el Espíritu de gracia. Es a él al que han insultado, el Espíritu de gracia. Y cuando alguien se pone con su corazón endurecido, no estás insultando al pastor, no estás insultando a la pastora, no estás insultando a los pastores, estás insultando al Espíritu de gracia. Hubo una gracia que se te dio, hubo una gracia que recibiste. Por eso el apóstol dice que santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Cuando le escribía a los hebreos, le dice: hebreos, algunos de ustedes están nuevamente sacrificando al Hijo de Dios. Lo están crucificando nuevamente y están poniéndolo en vergüenza. ¿Acaso no fue suficiente? ¿No fue suficiente el sacrificio de Jesús por ti en la cruz del Calvario? ¿No fue suficiente para uno preocuparse y decir: bueno, la casa está barrida, está limpia, pero está desocupada, tengo que llenarla? Mi casa, mi vida tiene que estar llena de Dios, tiene que estar llena del Señor. No puedes vivir un cristianismo con tu casa vacía, con tu corazón vacío. ¿Sabes por qué? Porque tu estado va a ser peor. Yo le he visto literalmente cuando una persona se mantiene en cierta condición por demasiado tiempo, ya después esa persona no puede salir de esa condición. Aunque quiere, no puede. Aunque desea, no puede. Aunque intenta, no puede. Porque aquello ahora le domina más. La pereza le domina más. El no hacer nada para Dios le domina más. El entretenimiento le domina más. Las actitudes de la gente le dominan más. El apóstol dice: santifiquen al Señor en sus corazones. La palabra santificar es apartar. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de los pensamientos. El apóstol dice: pongan su mente en las cosas de arriba. Santificar el corazón significa establecer un lugar especial en el corazón de uno para Dios. ¿Tiene Dios un lugar especial en tu vida? ¿Tiene Dios un lugar especial en tu corazón? ¿O tu casa está barrida, arreglada, pero está vacía? ¿O tiene Él un lugar especial en tu corazón? ¿Tiene Él un lugar de eminencia en tu corazón? El apóstol dice: piensen en las cosas de arriba. ¿Qué debe de hacer una persona, regresando allá a Mateo para terminar? Pero sí, esta vez ya voy a casi terminar. No va a ser como la palabra que compartió el miércoles pasado Alfredo Jr. fue muy bueno. Y como a las 8:30 dijo: ya voy a terminar. Estoy en el último punto. Y el último punto duró 26 minutos. Y dije: bueno, está bueno, muy buena palabra que compartió.
¿Qué debe hacer uno? Regresando a Mateo 12, donde dice: va entonces y toma consigo otros 7 espíritus, en el versículo 45, Mateo 12, más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Es ahí donde Jesús ha dicho: el que no está conmigo, contra mí es. Por eso el tema de hace 15 días, terreno neutral. Porque muchos cristianos piensan que pueden ser neutrales. Es imposible ser neutral. O lo uno o lo otro, pero no neutral. Porque neutral significa que uno se convierte en un cristiano camaleón. Uno va a tener el color de acuerdo al color que está en ese momento. Si la gente está hablando a favor, bueno, yo muestro el amor de Dios, hablo a favor. Si se está hablando en contra, no, pues yo soy radical, voy en contra. No puede uno ser neutral, no puede uno estar como en medio. Pero uno debe de, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Uno debe de aprovechar cada oportunidad para estudiar la palabra y llenar el corazón de uno. La Escritura dice que nosotros alabemos al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Que debemos de adorar al Señor de esa manera. Y que debemos de pensar en cosas que son dignas de alabanza y de virtud. Que debemos de escoger cuidadosamente aquellas personas con las cuales nos asociamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: no os engañéis. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. En Proverbios 13, la palabra dice: el que anda con sabios será más sabio. Entonces uno tiene que tomar decisiones. Decisiones de cómo está la condición de uno. Y uno puede saber. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? No estoy diciendo, porque voy a hacer un llamado en este momento. Yo no estoy diciendo aquí hay un montón de endemoniados, no. Pero sí estoy diciendo que uno debe de meditar en por qué uno tiene la condición que uno tiene. Si tú eras una persona que antes servías a Dios y ahora no le sirves, ¿por qué? ¿Cuál es tu justificación? ¿La gente? ¿Esa es tu justificación? ¿La gente? ¿O cuál es tu justificación? ¿Lo que sientes? ¿O cuál es tu justificación? Bueno, no me gusta lo que el pastor dice. No me gusta. Pero si algo te digo, no puedes llevar un cristianismo con una casa desocupada, barrida y arreglada. Esa casa tiene que estar llena. En esa casa tiene que estar habitando algo, alguien. Y recuerda algo: entre más tiempo te mantienes en esa condición, más difícil salir de ahí. Más difícil. Es tan difícil que Proverbios dice que es más fácil conquistar una ciudad amurallada que un hermano ofendido. Es más fácil por la condición, por la influencia. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Estamos viviendo en una generación perversa, en una generación mala, una generación donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una generación donde hay mucho cristiano tibio. Necesitamos llegar delante del Señor y decirle: Señor, te necesito hoy. ¿Hace cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: te necesito?
y que no hubieras tenido problemas, porque muchos cristianos le dicen a Dios: te necesito solo cuando tienen problemas. Pero que te levantaste, o durante el día de pronto vino el Espíritu Santo sobre ti y comenzaste a sentir, a redarguirse tu corazón de que: oh Dios mío, estoy vacío, no te estoy buscando como antes, no estoy haciendo las cosas como antes, no tengo el primer amor de antes, Señor, no tengo la misma pasión, el mismo deseo, ya no hago las cosas igual, me he vuelto un observador. Tienes que llegar a un punto de ser tan sincero contigo, pero tan sincero con uno mismo, que la sinceridad de uno mismo le incomoda a uno mismo. Y es una incomodidad que te lleva a la acción, donde uno dice: no puedo continuar así. Yo te digo algo como tu pastor: si tú continúas así, tu condición puede ser peor. Puede llegar a un punto en que ya no sientes absolutamente nada, y desarrolla uno un sarcasmo: ah, sí, eso era antes, pero ahora veo las cosas diferentes.